La historia de Messi estaba entrando en una nueva etapa. Una etapa donde tendría que enfrentar críticas más fuertes, decisiones difíciles y momentos que pondrían a prueba su relación con la selección argentina. Pero también sería la etapa donde descubriría una fuerza interior que lo llevaría finalmente a alcanzar el sueño que parecía más lejano de todos. La copa que durante años había buscado. La Copa del Mundo. Sin embargo, antes de alcanzar la gloria definitiva, Lionel Messi tendría que atravesar algunos de los momentos más difíciles de su carrera, porque los caminos hacia los grandes sueños rara vez son sencillos, y algunas de las mayores historias de superación nacen precisamente de los momentos donde parece que todo está perdido. Después del Mundial de Brasil 2014, Messi regresó a la selección argentina con una mezcla de orgullo y dolor. Había llegado a la final del torneo más importante del planeta, había dejado todo en la cancha, pero el resultado final no había sido el esperado. Para muchos aficionados, llegar a una final mundialista ya representaba un logro enorme. Pero para Messi significaba algo diferente. Él no solamente quería competir, quería ganar. Quería darle a Argentina una alegría que millones esperaban. Quería cumplir un sueño que llevaba desde niño. Esa exigencia personal sería una de las características más profundas de su personalidad. Los grandes campeones suelen tener algo en común. Nunca están completamente satisfechos. Siempre creen que pueden mejorar. Siempre buscan un nuevo objetivo. Siempre sienten que queda algo pendiente. Y para Lionel Messi, ese pendiente tenía un nombre: Argentina. En 2015 llegó una nueva oportunidad. La Copa América parecía ser el escenario perfecto para terminar con años de espera. La selección argentina contaba con una generación extraordinaria de futbolistas, y Messi llegaba en un momento de enorme madurez deportiva. El equipo alcanzó nuevamente la final. Pero el destino volvió a ser cruel. Después de un partido cerrado ante Chile, el título se decidió en la tanda de penales. Argentina perdió. Otra vez apareció la sensación de vacío. Otra vez la tristeza de quedarse tan cerca. Para cualquier jugador, disputar una final continental ya sería motivo de orgullo. Pero para Messi, la derrota representaba una herida profunda. Las críticas comenzaron a aumentar. Algunos cuestionaban su liderazgo. Otros comparaban constantemente su éxito en Barcelona con sus resultados con la selección. Muchos olvidaban algo esencial. El fútbol es un deporte colectivo. Un jugador, por extraordinario que sea, no puede ganar solo. Pero la presión sobre Messi crecía. Cada partido con Argentina parecía convertirse en un examen. Cada error era amplificado. Cada derrota era utilizada para cuestionar una carrera que en clubes ya era histórica. Aún así, él continuaba regresando. Porque amar una camiseta también significa permanecer cuando las cosas son difíciles. En 2016, llegó otra Copa América. Argentina volvió a alcanzar la final. Una vez más contra Chile. Una vez más con la ilusión intacta. Y una vez más con un desenlace doloroso. La derrota volvió a llegar en penales. Fue un momento de enorme impacto emocional para Messi. Después de años de críticas y frustraciones, sintió que había llegado al límite. En aquel momento anunció su decisión de dejar temporalmente la selección argentina. El mundo reaccionó. Millones de aficionados pidieron su regreso, porque más allá de cualquier opinión deportiva, había una realidad evidente. Argentina necesitaba a Messi. Y Messi necesitaba a Argentina. Con el paso del tiempo, comprendió que las historias importantes no siempre terminan en los momentos más difíciles. A veces, esos momentos son precisamente los que preparan el capítulo más grande. Decidió volver. No porque las críticas hubieran desaparecido. No porque el camino fuera más fácil. Volvió porque todavía tenía un sueño pendiente. Porque dentro de él seguía existiendo aquel niño de Rosario que imaginaba vestir la camiseta argentina. Esa decisión mostró uno de los valores más importantes de su trayectoria: la perseverancia. La capacidad de continuar incluso cuando el reconocimiento no llega inmediatamente.
Porque rendirse después de una derrota es sencillo. Lo difícil es volver a intentarlo. Y Messi eligió volver. Con el paso de los años, la selección argentina comenzó una transformación profunda. Bajo la dirección de un nuevo cuerpo técnico y con una nueva generación de jugadores, el ambiente alrededor del equipo empezó a cambiar. Ya no se trataba únicamente de ganar. También se trataba de construir un grupo unido, de recuperar la alegría, de entender que el fútbol debía disfrutarse. Messi comenzó a asumir un liderazgo diferente. Durante muchos años se había esperado de él un liderazgo basado en discursos fuertes o gestos visibles. Pero su manera de liderar siempre fue distinta. Lideraba con acciones, con entrenamiento, con compromiso, con el ejemplo. Sus compañeros comenzaron a verlo no solamente como la gran estrella del equipo, sino como un compañero que compartía responsabilidades y que estaba dispuesto a luchar junto a ellos. Ese cambio sería fundamental, porque un líder verdadero no siempre es quien más habla, muchas veces es quien más demuestra. En 2019 y 2020, Argentina continuaba buscando ese equilibrio. La selección tenía talento, pero todavía faltaba dar el paso definitivo. Hasta que llegó el momento que cambiaría para siempre la relación entre Messi y su país. La Copa América 2021. Después de tantos años de frustraciones, la selección argentina llegó al torneo con una mezcla de juventud y experiencia. Messi asumió el rol de capitán con una madurez diferente. Ya no cargaba solamente con la presión de ganar, también disfrutaba el proceso, disfrutaba jugar, disfrutaba compartir con sus compañeros, disfrutaba representar a millones. El equipo avanzó partido tras partido. Y finalmente llegó una noche histórica. El Estadio Maracaná de Brasil. El escenario donde tantas historias del fútbol habían sido escritas. Argentina enfrentaba nuevamente a Brasil en una final. El partido fue intenso. Cada balón disputado representaba años de espera. Cada minuto acercaba al equipo a una posibilidad que parecía lejana durante mucho tiempo. Cuando el árbitro señaló el final, ocurrió algo que millones de argentinos habían esperado durante generaciones. Argentina era campeón de América. Y Lionel Messi, por primera vez en la categoría absoluta, levantaba un título importante con su selección. La imagen de Messi abrazando a sus compañeros emocionado representaba mucho más que una victoria deportiva. Era la recompensa a años de paciencia, años de críticas, años de intentos, años de seguir adelante. El triunfo no borraba las derrotas anteriores, las hacía parte de la historia, porque cada caída había construido la versión más fuerte de Lionel Messi. Después de aquella conquista, algo cambió. La presión comenzó a transformarse en confianza. La relación con los aficionados argentinos se fortaleció. Muchos que antes lo cuestionaban comenzaron a reconocer la dimensión humana de su recorrido. Comprendieron que nunca había dejado de intentarlo, que siempre había querido lo mismo que ellos: ver a Argentina campeón. Pero el destino todavía guardaba un capítulo más grande, uno que parecía escrito para cerrar una historia extraordinaria. El escenario sería Qatar, el torneo más importante del fútbol. La última gran oportunidad de Messi para conquistar aquello que había perseguido durante toda su vida: la Copa del Mundo. Pero antes de llegar a ese momento, quedaba un último desafío. Un desafío que no solamente pondría a prueba su talento, pondría a prueba su carácter. Porque los campeones no se definen únicamente por lo que ganan, se definen por todo aquello que tuvieron que superar para llegar hasta ahí. Y para Lionel Messi, el camino hacia la Copa del Mundo había sido una historia llena de contrastes. Había conocido la gloria de los títulos europeos. Había levantado trofeos individuales. Había roto récords que parecían imposibles. Había sido reconocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Pero todavía existía una página pendiente. Una página que para cualquier futbolista argentino tiene un significado especial: la Copa del Mundo. Desde que era niño,
Messi había crecido escuchando historias de la selección argentina, de sus grandes equipos y de los jugadores que habían llevado al país a la cima del fútbol mundial. La camiseta albiceleste representaba mucho más que un uniforme. Representaba una identidad. Representaba una nación entera. Representaba los sueños de millones de personas. Y ahora, después de tantos años, llegaba una última gran oportunidad. El Mundial de Qatar 2022. Muchos lo veían como el último intento de Lionel Messi por alcanzar esa gloria que había perseguido durante toda su carrera internacional. Pero dentro del grupo argentino existía una sensación diferente. No se trataba de una despedida, se trataba de una misión. La selección argentina llegaba al torneo con confianza, después de conquistar la Copa América y construir una unión especial entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados. El equipo dirigido por Lionel Scaloni había logrado algo fundamental: crear un ambiente donde Messi no tuviera que cargar solo con toda la responsabilidad. Por primera vez en muchos años, el mundo pudo ver a un Messi más libre, un Messi disfrutando, un Messi acompañado. Porque incluso el mejor jugador del planeta necesita un equipo que crea en él. El debut en Qatar no fue sencillo. Argentina enfrentó a Arabia Saudita en un partido donde las expectativas eran enormes. Todo parecía estar bajo control después del gol inicial, pero el fútbol demostró una vez más que nada está escrito antes del silbatazo final. La derrota fue inesperada, dolorosa, sorprendente para millones de aficionados. Muchos comenzaron a preguntarse si aquella sería otra oportunidad perdida. Pero ahí apareció una de las mayores fortalezas de Messi y de aquel grupo: la capacidad de reaccionar. Los grandes equipos no se definen por no cometer errores. Se definen por la forma en que responden después de cometerlos. Argentina volvió al campo con otra mentalidad. Frente a México, en un partido cargado de tensión, Messi apareció en el momento más importante. Su gol abrió un camino que parecía complicado y devolvió la esperanza a millones de argentinos. Aquella celebración reflejaba algo más profundo que un simple festejo. Era alivio, era confianza, era la demostración de que todavía quedaba mucho por luchar. El equipo avanzó. Cada partido se convirtió en una nueva prueba. Cada rival representaba un obstáculo. Pero algo había cambiado. Argentina ya no jugaba con miedo, jugaba con convicción. Y Messi estaba mostrando una versión diferente de sí mismo. Ya no era solamente el joven prodigio que sorprendía al mundo con regates imposibles. Era un líder experimentado, un capitán que entendía los momentos del partido, un futbolista capaz de influir no solamente con goles, sino con decisiones, pases y una inteligencia extraordinaria. En los octavos de final llegó el duelo contra Australia. Argentina consiguió avanzar, y Messi volvió a dejar momentos de enorme calidad. Pero más allá de sus acciones individuales, lo que destacaba era su conexión con sus compañeros. El equipo celebraba junto, sufría junto, luchaba junto. Ese espíritu colectivo sería una de las claves del camino hacia la gloria. En los cuartos de final llegó uno de los partidos más intensos del torneo. Argentina enfrentó a Países Bajos. El encuentro estuvo lleno de emoción, tensión y dramatismo. Después de ir ganando, Argentina vio cómo el rival lograba igualar el marcador en los últimos momentos del partido. La clasificación tuvo que definirse desde los penales. Otra vez apareció una palabra que había acompañado la carrera de Messi durante años: resiliencia. La selección argentina avanzó. El sueño continuaba. En semifinales esperaba Croacia, una selección que había demostrado una enorme fortaleza en los últimos años. Pero Argentina jugó uno de sus mejores partidos del torneo. Messi ofreció una actuación memorable. Su asistencia en una de las jugadas más recordadas del Mundial mostró una de sus características más impresionantes:
la capacidad de crear oportunidades donde aparentemente no existían. No necesitaba correr más que todos. No necesitaba imponerse físicamente. Su mayor ventaja siempre fue comprender el juego. Argentina llegó a la final, el último partido, el escenario donde todas las historias encuentran su conclusión. El rival sería Francia, campeón del mundo vigente. Un equipo lleno de talento, una selección con jugadores extraordinarios. El mundo entero tenía los ojos puestos en ese encuentro. Para Messi era la oportunidad definitiva. Para Argentina, la posibilidad de volver a levantar la copa después de 36 años. La final comenzó con una intensidad imposible de describir. Argentina salió convencida. Messi lideraba desde la tranquilidad. El equipo consiguió ponerse en ventaja, y durante gran parte del partido parecía tener el control. Pero una final del mundo nunca es sencilla. Francia reaccionó. El partido cambió. La emoción aumentó. La incertidumbre apareció. El fútbol mostró nuevamente por qué es un deporte capaz de provocar sentimientos tan profundos. El marcador obligó a disputar tiempo extra. Cada minuto parecía una eternidad. Cada jugada podía cambiar la historia. Y entonces llegó uno de los momentos más recordados. Argentina volvió a ponerse adelante. Messi apareció nuevamente. El niño que había comenzado jugando en Rosario estaba a pocos minutos de alcanzar el sueño máximo. Pero Francia volvió a responder. El empate llevó la definición al límite. La final tendría que decidirse desde los penales. En esos instantes, el mundo entero pudo sentir la tensión. Millones de personas observaban. Millones esperaban. Pero dentro del campo, los jugadores debían enfrentar sus propios pensamientos. La selección argentina mostró una enorme fortaleza mental, y finalmente llegó el momento que había esperado toda una generación. Argentina era campeón del mundo. Lionel Messi levantaba la Copa del Mundo. La imagen recorrió el planeta. Un hombre sosteniendo el trofeo más importante del fútbol. Un hombre que había escuchado críticas durante años. Un hombre que había perdido finales. Un hombre que había dudado, sufrido y continuado. Aquella copa no representaba solamente una victoria. Representaba un camino completo. Representaba todas las veces que decidió continuar. Representaba a su familia, a sus compañeros, a los entrenadores que creyeron en él, a la niña y al niño que alguna vez soñaron con llegar lejos. Cuando Messi levantó el trofeo, no solamente celebraba un campeonato, celebraba una vida de esfuerzo. La historia había cerrado un círculo perfecto. El niño que necesitó ayuda para crecer físicamente había alcanzado la cima del mundo. El joven que dejó Argentina buscando una oportunidad había regresado convertido en campeón mundial. El jugador que muchos cuestionaron por no ganar un mundial, ahora tenía en sus manos el título que completaba su legado. Pero quizás uno de los aspectos más importantes de aquella conquista fue la forma en que llegó. Messi no ganó demostrando superioridad individual. Ganó demostrando liderazgo. Ganó confiando en sus compañeros. Ganó entendiendo que los grandes logros siempre son colectivos. Ese mensaje trascendió el fútbol, porque muchas personas encontraron en su historia una enseñanza poderosa. Los sueños pueden tardar, los caminos pueden ser difíciles, las derrotas pueden doler, pero la perseverancia puede cambiar cualquier destino. Después del Mundial, el mundo comenzó a mirar a Messi de una manera diferente. Ya no era únicamente el futbolista que había ganado casi todo con Barcelona. Era el campeón del mundo, el capitán que había cumplido el sueño de millones, el hombre que había demostrado que incluso las historias más grandes necesitan paciencia. Sin embargo, la historia de Lionel Messi todavía no había terminado, porque después de alcanzar la cima más alta del fútbol, llegaría una nueva etapa. Una etapa donde tendría que descubrir nuevos desafíos. Una etapa donde tendría que demostrar que una verdadera leyenda
no se define solamente por los trofeos que consigue. Se define por la huella que deja.